¿Sí? Mateo 24, 38 y 39. ¿Lo tienes? Si lo tienes, léelo conmigo en voz alta. Dice: porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Quiero llevarte a través de la Escritura, ¿sí? ¿Por qué el Señor Jesús describe, ¿sí? que en su segunda venida será, ¿sí?, como en los días de Noé? La Escritura nos dice en el verso 38, ¿sí?, que como en los días antes del diluvio. Dice una palabra, una frase específica, ¿sí? Y dice: como en los días de Noé, antes del diluvio, ¿sí? Esa frase nos lleva a muchos detalles y que le es revelado en diferentes partes de la Biblia, que dice que estaban comiendo y bebiendo y casándose, ¿sí?, y dando en casamiento. Cuando se refiere comiendo, ¿recuerdas cómo fue la desobediencia de Adán y Eva? En comerse el fruto prohibido, en comerse, ¿sí?, lo que no debían comer. Y dice la Escritura que el Señor Jesús dice: como en los días antes de Noé estaban comiendo. ¿Sí? Significa, si lo llevamos a la palabra espiritual, ¿sí?, que estaban participando, ¿sí?, del pecado, que estaban participando de desobedeciendo los mandamientos, ¿sí? Eso se refiere a lo que estaban haciendo. Hay varios pasajes que nos refieren a que del pecado también se come por los ojos, ¿verdad?, por lo que ves indebidamente. Se come por los oídos, ¿verdad?, oyendo chismes que no debes oír, ¿sí? Se come por los oídos, oyendo, en México casi no se da, pero hay muchos que son muy vulgares y les encanta oír vulgaridades, ¿sí? Así que todo lo que entra dentro de ti, ¿sí?, se refiere a que estaban comiendo. Dice el Señor Jesús: y como en los días antes del diluvio, en los días de Noé, antes del diluvio. ¿Y qué hacían antes del diluvio? Dice la Escritura que comían. ¿Qué más? El Señor también en algún momento le dice a Caín, Génesis 4:7, dice: si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta, ¿sí? Y es entonces cuando en realidad ahí es una decisión, porque Dios le da la opción a Caín. Dice: si tú hicieres el bien, sí, es un sí condicional, ¿sí? Así como cuando le dices a tu hijo: si ayudas en casa te ganas el premio, ¿sí? Dios le dice a Caín: ¿sí?, si tú hicieres el bien, ¿sí?, pero también si tú puedes hacerle el mal, está la opción, ¿no? Entonces dice, entonces el pecado está a la puerta. Hay muchas que abren la puerta de su corazón, la puerta de su vida a lo malo, y deja entrar a lo malo a su vida, ¿sí? Hay diferentes tipos de puerta y quiero llevarte por los tipos de puerta que habla. Una es la puerta en tu vida. ¿Qué estás dejando entrar? ¿A qué le estás abriendo la puerta dentro de ti? ¿Sí? Te decía, el Señor Jesús dijo, en los días antes de Noé, dice, estaban comiendo. Y ya te hice la referencia acerca de la comida. Y dice también, bebiendo. Se refiere a todas las adicciones que traen los vicios, ¿sí? Todo lo que ingieres dentro de ti, todo lo que a tu cuerpo afecta desde un sentido literal, ¿sí? Bebiendo. Generalmente se dice por ahí, ¿verdad?, que conbeben, ¿sí? Por ahí se dice, sí, que les es necesario para estar felices en las fiestas, porque si no hay bebida no están contentos.
Dice la escritura, el Señor Jesús dijo, en los días de Noé, antes del diluvio, dice, se la pasaban bebiendo. A eso se dedicaba la gente. Y luego dice, casándose y dando en casamiento. En otras palabras también se refiere a que torcieron el diseño del matrimonio. En estos últimos 2 días se habló mucho acerca del matrimonio. Pero en los días de Noé, sí, antes del diluvio, también hubo gente que en su maldad torcieron el diseño del matrimonio. Al referirse a casarse y dándose en casamiento, no es que el casarse esté mal, sino qué formas se daban en casamiento. ¿Sí? Y tú lo sabes perfectamente, a que el diseño del matrimonio ha sido constituido, ¿sí?, por un hombre y una mujer. Ese es el diseño de Dios. Eso es lo correcto en la palabra de Dios. Quiero llevarte el Señor Jesús dice aquí en Mateo 24, verso 38, ¿sí? Pero quiero llevarte a otra revelación, ¿sí?, que hay antes de, porque te decía, la frase específica que dice el Señor Jesús aquí en los días de Noé, antes del diluvio. Di conmigo, antes del diluvio. Dilo otra vez, antes del diluvio. ¿Cuándo? Antes del diluvio. Quiero decirte, te voy a adelantar un poquito. El diluvio simboliza el juicio. ¿Sí? Estamos antes del juicio. ¿Sí? Estamos antes de que un día estés parado delante del trono de Dios y seas enjuiciado. ¿Sí? La clave es antes del diluvio. Dile que bueno, dile al que está a tu lado, qué bueno que estamos antes del juicio. ¿Sí? Porque es ahorita, ¿sí?, cuando Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Acuérdate que en la misericordia de Dios, ¿sí?, es que Él ha visto, se oye feo, pero es de verdad. Dios ha visto, ¿sí?, la miseria del estado pecaminoso en el que un día estuvimos. Y si tú ya estás aquí es porque Dios tiene misericordia de ti. Y en su misericordia, su compasión va más allá de solamente compadecerse de ti, sino que Él dio su vida en la cruz por ti. ¿Sí? Ese es la misericordia de Dios. Pero te llevé que un día Dios le dijo a Caín, ¿sí?, tú tienes la opción de hacer lo bueno o lo malo. Literalmente Dios le dice, el pecado está a la puerta si tú quieres hacer lo malo. ¿Sí? Pero también nos dice la escritura, ¿sí? Génesis 6:5, no lo busques, te lo voy a decir, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha y que conoce que todo pensamiento en el ser humano es solamente hacer el mal. ¿Sí? Creo que los tiempos no se ven nada distintos a los de ahora. ¿Sí? Esta es mi introducción, llevarte a Noé. Dice la escritura que Lamec, cuando a su hijo lo llamó Noé, y dijo Lamec, este nos aliviará de nuestras obras. Y déjame decirte que aún Lamec se dio cuenta. Yo creo que tuvo el discernimiento de espíritus, ¿no? ¿Cuántos no hacen lo malo? Y dice, él profetizó sobre su hijo. Que cuando nació le dijo, su nombre será Noé, que en otras palabras, Noé significa descanso. ¿Sí? Y dice, nos aliviará, ¿sí?, de nuestras malas obras. De las malas obras. Imagínate Lamec, yo creo que al igual que el apóstol Pablo, él pudo haber dicho de los pecadores, yo soy el primero, aún no siéndolo. Aún conociendo a Dios, o aún teniendo aún conociendo que Dios es un misericordioso. ¿Sí?
Él se atreve a contarse entre todos los demás, ¿no? Y dijo, nos aliviará de las malas obras. Ahora sí, quiero llevarte en materia. Noé, ¿qué dijimos que significa? Descanso o también reposo. ¿Sí? Porque cuando descansas tienes reposo, ¿sí o no? Es lógico, ¿no? Entonces, quiero llevarte a qué detalles encontró Dios en Noé. Y eso lo tiene que encontrar Dios en ti. Génesis 6:8 nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Sí? Dios dice acerca de Noé en Génesis 6:9 que Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones. Levanta tu mano y di, yo soy justo en mis generaciones. Ya se te ha hablado de justicias. La justicia de Dios, ¿sí? En su soberanía, que Dios nos hace justos solo porque Él quiere. ¿Sí? Justificados pues por la fe, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios. ¿Hay alguien justo aquí? ¿Hay alguien que se ha puesto la coraza de justicia? ¿Hay alguien que es justo porque su Dios es justo? Y entonces tú entras como Noé, ¿sí o no? ¿Qué vio Dios en Noé? ¿Están aquí? ¿Qué vio Dios en Noé? Dios dijo de Noé, ¿sí? Después de que halló gracia ante sus ojos y Dios dijo de Noé, este es varón justo, perfecto, ¿en dónde? En sus generaciones. Hay muchas generaciones hoy en el mundo, ¿sí o no? Tú tienes que ser un Noé en todas estas generaciones. Te hablo a ti, joven, adolescente, a ti, adulto, a ti, papá, a ti, mamá. Tú tienes que ser justo en estas generaciones. Tú tienes que ser alguien perfecto en estas generaciones delante de Dios. Alguien que halle gracia delante de Él. Tienes que ser un Noé, alguien que traiga reposo a un mundo de violencia. Tienes que traer descanso a estas generaciones que no hayan paz. En las que tú escuchas, ¿sí? Puedes decir, hay guerra en Israel, hay guerra en Ucrania. Pero no te has dado cuenta que el vecino tiene guerra en su casa. A veces se escucha los bombazos, las maledicencias, ¿verdad? Y todo lo que escuches a tu alrededor. Tú tienes que ser alguien que lleve descanso a estas generaciones de hoy. Tienes que ser un Noé en este tiempo. ¿Y por qué te digo que tienes que ser un Noé? ¿Qué crees que hizo Noé? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5, nos dice que Dios salvó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Te lo digo otra vez, dice segunda de Pedro 2:5, Dios salvó a Noé, pregonero de justicia. ¿Sabes qué es ser pregonero de justicia? ¿Alguien sabe por acá qué es ser pregonero de justicia? ¿Cuál es la palabra en el griego que se usa para decir pregonero? Predicador, ¿sí? Alguien que anuncia, un heraldo, alguien que lleva las buenas nuevas de salvación. ¿Sabes qué significa evangelio? Te lo acabo de decir. Las buenas nuevas de salvación. ¿Qué hizo Noé? Dios le revela a Pedro esto que no se le fue revelado a Moisés. ¿Sí? Si tú lees Génesis capítulos 6, 7 y 8 hasta el diluvio, hasta después del diluvio, nunca nos dice la Biblia qué hizo Noé en ese tiempo más que construir el arca como Dios lo dijo y metió los animalitos y después de la lluvia y cómo fue la lluvia y cuánto tiempo paró la lluvia y cuándo envía y todo, tú sabes eso. Pero al apóstol Pedro, ¿sí? Dios le da el don de ciencia y como si hubiera visto a Noé lo que hacía durante todo ese tiempo. ¿Sí? ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo?
¿Qué hizo Noé? Otra vez, de este lado, no sé si de este lado no me entienden. ¿Qué hizo Noé? ¿Están despiertos? Yo pensé que es la iglesia muerta. Ah, no, ¿verdad? No, no, esta es Mirna. Entonces, ¿qué hizo Noé? Te acabo de decir, tú tienes que ser un Noé en estas generaciones. Alguien que traiga reposo y descanso a estas generaciones en el mundo. ¿Sí? Y empieza por los de tu casa, empieza por los que te rodean, empieza por tus amistades, empieza por tus amigos, empieza por tu familia, empieza, ¿sí? No sé, por tus colegas en el trabajo, empieza por tus empleados, empieza por tus clientes, pero tú tienes que ser un pregonero de justicia. Alguien que anuncie el evangelio, y esto es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Tú tienes que ser un predicador. Predicador no solamente le corresponde al pastor, ¿sí? Dios le ordenó también a Moisés, ¿sí? Desde Deuteronomio capítulo 6, ¿sí? Dios le dijo, estas palabras que yo te mando hoy, se las repetirás a tus hijos, ¿sí? Y aun cuando se levanten, y aun cuando se acuesten, y aun cuando tú vayas caminando, tú tienes que hablar de mí, dijo el Señor. A eso se dedicó a Noé, a ser pregonero de justicia, a ser un predicador. ¿Sí? Quiero llevarte a otros pasajes de la escritura. ¿Por cuánto tiempo crees que hizo eso Noé? Oh. ¿Alguien sabe? ¿El tiempo aproximado que predicó Noé? Está caliente, dicen los niños. Dice la escritura que cuando aproximadamente, ¿sí? Fueron 100 años. 100 años. Desde que Noé, dice la escritura, que tenía una edad de 500 años. Y a mí me impresionó saber que a Noé también le dio, a Noé Dios le dijo, como tú ya no va a haber nadie más que viva tu edad. Porque a Noé le dijo, ahora la edad en los humanos será de 120 años. Noé ya tenía 500. Y dice la escritura que el diluvio empezó, eso no, la escritura nos lo dice en Génesis capítulo 2, verso 5. Pero quiero detenerme un poquito. Ahora quiero llevarte a la fe de Noé. Ya te dije varios detalles. ¿Qué significa Noé? Reposo, ¿sí? ¿Cómo fue? ¿Qué halló Dios en Noé? ¿Qué halló Dios en Noé? Primero halló gracia, ¿sí? ¿Qué más vio Dios en Noé? Perfecto, justo, ¿sí o no? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dónde están los Noé de hoy? Dos, con esos podemos cambiar el mundo. ¿Sí? ¿Dónde están los Noé del día de hoy? ¿Sí? Bueno, el Señor Jesús solo necesitó 12. ¿Sí? Con 12 es suficiente. Sale. No sé si tú no quieres ser alguien como Noé, pero yo sí. Dice la escritura, ¿sí? La fe de Noé, tú puedes leer en Hebreos capítulo 11, que la fe de Noé, como un hombre de fe, tú puedes leer, ¿sí? Que él es contado junto con Abraham, ¿sí? Él es contado como estos hombres de fe. ¿Y por qué su fe? ¿Sabes en qué consistió su fe? ¿Sabes en qué consistió su fe? Génesis capítulo 2, verso 5 nos dice que cuando Dios hizo toda la vegetación, ¿sí? Cuando Dios le ordenó a la tierra, produzca toda hierba, que tenga semilla en su fruto, ¿sí? Según su género, Dios dice que en el tercer día, cuando Dios le ordenó a la tierra producir toda hierba verde, ¿sí? Dice un detalle bien interesante, dice, y aún no hacía llover en la tierra. ¿Me entiendes?
Hay un detalle bien sorprendente. Dios no había hecho llover en ese tiempo. Se necesitó mucha fe para que Noé creyera en ese lapso de 100 años que iba a llover. ¿Me estás entendiendo? Se necesitaba la fe de Noé, sí, consiste que durante 100 años Dios le dijo, yo creo que cada día se lo repetía, viene un diluvio, apúrate a hacer el arca. Y mientras Dios le decía, yo creo cada mañana que sus misericordias se renovaban durante esos 100 años, ¿sí? Dios le decía a Noé, ¿sí? Levántate y síguele a construir el arca, ¿sí? Durante esos 100 años, dice la escritura, el apóstol Pedro nos revela, ¿sí? Y él ve algo que no vio Moisés y ve lo que Moisés hizo durante esos 100 años. Tú sabes que en aquel entonces no había, ¿sí? Tlapalerías, ferreterías. Así que también la Biblia nos dice el detalle que tenía que ser madera de gofer, es decir, de pino ciprés. ¿Ah? Los que conocen los pinos saben que también cuando cortan el pino es mieloso, y eso también a la vez hace que cuando sellen las tablas no deje entrar, sino que sea calafateada, ¿verdad? Con una goma especial, natural, ¿sí? Nada de caucho, ¿sí? Así que volviendo al asunto, Dios le dice a Noé, ¿sí? Yo creo que cada día, cada mañana que él se levantaba y en sus tiempos de descanso era ir a predicar. Yo creo que en sus tiempos de descanso de Noé, dice la escritura, fue pregonero de justicia. ¿Qué hizo Noé? ¿Qué hizo Noé de este lado? Predicar la justicia de Dios. ¿Sabes? Al decir pregonero de justicia significa que Dios no iba con la gente y le decía, ¿sabes? Dios es un juez justo. Así que le decía, arrepiéntete de lo que has hecho. Ya vimos a qué se dedicaba la gente antes del diluvio. ¿A qué se dedicaba? A comer, a beber, ¿y a qué más? Y a tener placeres. Se dedicaba a pecar, ¿sí? A sus adicciones y a sus placeres. ¿Qué de diferente ves hoy? ¿Qué de diferente ves hoy? Vivimos en un mundo, ¿sí?, en el que tenemos aún un Dios justo, en el que aún tenemos a alguien que nos justifica delante de Dios. Vivimos en un mundo en el que aún tenemos abogado para con el Padre, ¿sí? Vivimos en un mundo en el que aún tenemos, ¿sí?, aquel buen pastor que su vida dio por las ovejas. Tenemos aún aquel, ¿sí?, Dios misericordioso que ha visto nuestra condición pecaminosa y nos trajo a la salvación. Y hoy estás dentro del arca. El día de hoy tú te sientes seguro dentro del arca, ¿verdad? Señor, ven ahorita mismo. Hoy estoy más santo que toda mi vida entera. ¿Sí? Quisiéramos que un día su venida de Él sea un día de reunión. Hay que pedirle al Padre, ¿no? Que un día, Señor, que tu venida sea un día de reunión. Porque es el día en que tristemente solamente este día lo usan muchos para venir y arrepentirse. De que no leyeron la Biblia, de que no oraron, de que no se congregaron, de que no le buscaron. Quisiéramos que su venida sea un día de reunión. ¿Por qué no acercarnos a Dios ahora que puedes? ¿Por qué no acercarte más a Dios ahorita que tú tienes vida? Ahorita que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, ¿sí? Es el tiempo ahorita. Estamos viendo la clase y le pregunto a los jóvenes,
Un cuerpo sin espíritu, ¿qué es? ¿Quién? A ver, los jóvenes, ¿dónde están? Un cuerpo sin espíritu, ¿quién es? Una iglesia sin el Espíritu Santo de Dios está muerta. ¿Sí? Así que tienes que ser una iglesia en el que tu fruto se vean los 9 elementos: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y la fe. Noé fue un hombre de fe. ¿Por qué te dije un hombre de fe? Porque desde Génesis capítulo 2, cuando Dios le ordenó a la tierra que produjera toda hierba que tú puedes ver, todo pasto, ¿verdad? Todo árbol que tiene semilla en su fruto, sí dice la escritura que no había llovido hasta los días de Noé. Noé creyó en que iba a llover. Vaya que si no es fe, 100 años sin ver una gota de lluvia, esperando 100 años a que lloviera, y su fe no flaqueó. Así que no esperes, ¿sí?, a que ocurra la venida de Dios y tú no estés preparado, o a que la gente que está a tu alrededor no conoce a Dios porque tú no le has predicado. Dije que tienes que ser un Noé, un pregonero de justicia. Tienes que ser un Noé, alguien que lleve, ¿sí?, el descanso a aquellos que ni cuando duermen tienen descanso. Un adicto no puede dormir. ¿Sí? Una persona en pecado no puede dormir. Padece de insomnio, no puede ni conciliar el sueño porque no tiene descanso. No ha habido alguien que le diga, sí, en Dios está el descanso. Porque no has sido tú a decirle, sí, en Dios hallarás ese reposo. La Biblia nos dice, sí, que si tú vas y le hablas, habrás librado tu alma. Pero si tú no vas y le hablas, su sangre se demandará a ti. ¿Notas el peligro que hay si no compartes el evangelio? Si tú no haces caso a la gran encomienda que Dios nos dio, ¿sí?, de ir y predicar a todo el mundo el evangelio, de ir y hacer discípulos, de ir y enseñarles que guarden sus mandamientos, que guarden su palabra, que la obedezcan. Tienes que ser un Noé, un pregonero de justicia. Amén. Quiero continuar para poder ya terminar. Dice la escritura también, Hebreos 11:1, ¿sí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios le dijo a Noé: lloverá un gran diluvio. Dime si eso no es fe. Que Dios le diga cada día, va a llover, y no ve llover. Que Dios le haya dicho a Noé cada día durante años, ¿sí?, durante décadas. Yo creo sus hijos, ¿sí?, crecieron y Dios le seguía diciendo: va a llover un gran diluvio. Dime si eso no es fe. Ahora, tú has escuchado, el Señor Jesús dijo: he aquí yo vengo pronto. Tú estás estudiando ese manual, ¿sí? He aquí yo vengo pronto. ¿Y en qué tan pronto es? En breve tiempo, dice la escritura. En breve tiempo, ¿sí? He aquí yo vengo pronto, dijo el Señor Jesús. Así que si durante siglos también se ha repetido, ¿sí?, lo mismo que en los tiempos de Noé, el anuncio de que Él viene pronto, tienes que creerlo. No importa si tú moriste, pero tienes que decirle a tus generaciones que Él viene pronto. Dios viene pronto. Y tú y yo tenemos que trabajar. Nuestro trabajo es ir y anunciar, ¿sí? Nuestro trabajo es decirle a la gente, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su vida a su Hijo unigénito, ¿sí?, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
sino tenga vida eterna. Amén. Porque es tiempo de que tú vayas y le digas a la gente, ¿sí? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de que hizo los cielos y la tierra. Salmos 121, verso 2. Tú tienes que ir y anunciar la palabra de Dios. A eso fuiste llamado. El Señor Jesús dijo, ¿sí? Y no he venido al mundo para que el mundo sea condenado. ¿Para qué fuiste llamado tú también? Para que el mundo sea salvo. El Señor Jesús se acercó con 12 hombres y a los 12 les dijo la misma frase, la misma palabra: sígueme. Y cuando se encontró a los pescadores, dice la escritura, que dejaron las redes ahí, botadas en el instante, y le siguieron. ¿Sí? Llegó con Mateo y le dijo: sígueme. Y dijo: no me interesa el cheque. ¿Sí? Renuncio porque voy a seguir al maestro. ¿Sí? Cuando Dios te está llamando, pero un día alguien se le acercó, le dice: pues sígueme tú también. Y dice: Señor, déjame ir a enterrar a mi papá. Tu papá va a vivir 100 años y tú te vas a morir a los 30. ¿Quién sabe quién entierra a quién primero? Tú no sabes cuánto tiempo estarás acá. Así que habla de Dios. Habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. Habla de dónde Dios te ha sacado, ¿sí? Habla, no sé si te sacó de la bebida, no sé si te sacó de los placeres sexuales, no sé de dónde te haya sacado Dios, no sé de dónde te haya rescatado el Señor de las adicciones, no sé de dónde Dios te ha rescatado, pero ve. Y Dios le dijo a aquel endemoniado gadareno, ¿sí? Ay, me encanta eso. Fue el primer evangelista que mandó el Señor Jesús. ¿Te acuerdas que el gadareno le pidió al Señor: te quiero seguir? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? No, dice: ve y de aquí a donde naciste, a todos los que te encuentres, di lo que yo he hecho en tu vida. Así que también tú ve y di y habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. Ve y predica de lo que Dios ha hecho en tu vida. Ve y anuncia de donde Dios tuvo misericordia de ti. Porque hay algo muy tremendo. Hay algo muy tremendo, dice la escritura en Génesis, que después de haber predicado durante esas décadas, ¿sí? Dice la escritura que tristemente no entendieron. No entendieron, dice la escritura. No entendieron, pero tú y yo hemos entendido el día de hoy. Hoy tú y yo, no lo quiero decir así, pero así es. Somos gente entendida, ¿verdad? Y dice la escritura, Daniel capítulo 2, versos 18, 19, dice que Dios da la sabiduría a los sabios, ¿sí? Y la ciencia, ¿a quiénes? A los entendidos. Hoy tú y yo hemos entendido, ¿sí?, que necesitamos a Dios. Hay un mundo allá afuera que necesita a Dios. Hay un mundo allá afuera que necesita que tú le hables de Dios. Hay un mundo allá afuera que necesita que tú prediques el evangelio. Dice la escritura, tú podrás decir las palabras profetizadas por Isaías 61:1, ¿no? He aquí ahora el Espíritu de Dios está sobre de mí. Te dije, ¿cómo es un cuerpo sin espíritu? Un muerto, ¿ah? De este lado, ¿cómo es un cuerpo sin espíritu? Pero ahora tú puedes decir, ¿sí? Porque el Señor Jesús prometió: mi Espíritu Santo Consolador estará contigo. Y ahora tú puedes decir: ahora el Espíritu de Dios está sobre de mí y me ha ungido, ¿sí? Y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y apertura de cárcel al preso. ¿Cómo estaban en los días antes del diluvio? Abatidos,
presos, ¿sí? Quebrantados de corazón. Hoy en día los suicidios, la mayoría de los suicidios es porque están quebrantados del corazón. Porque alguien les quebró el corazón. Alguien les rompió el corazón. Mucho tiempo que viajé en transporte público, las noticias de las 7 de la mañana encontraron un adolescente de 13 años que se suicidó y dejó su nota porque la novia lo dejó. Un adolescente de 12, 13 años se suicidó porque una chica le dijo que no. ¿Notas? Que si no hay quebrantados de corazón, ¿verdad? Si tú tienes un adolescente, un joven, no pienses que sus preocupaciones son menores que las tuyas. Ponle atención a ellos, ¿sí? Y profetiza sobre tus hijos, ¿sí? Que sean gente como José, jóvenes que tengan sueños, gente a la que Dios les muestre qué ha de venir en el futuro, gente como Daniel que sepa, ¿sí? Discernir los tiempos, que sean jóvenes como Daniel que sepan lo que viene, lo que ha de venir, que sepan cómo actuar en los momentos de dificultad. Porque déjame decirte, te digo, porque la maldad se sigue aumentando. Y escrito está que se seguirá aumentando. Escrito está, la ciencia aumentará. Primera la carta a los Corintios, capítulo 13, la ciencia se aumentará, escrito está, ¿sí? Y eso, déjame decirte, esto se aumenta a pasos agigantados. Cuando en un teléfono sabrías la ubicación de otro. Cuando en un teléfono ibas a tener más información que la biblioteca de libros que había en tu comunidad o en tu escuela, ¿sí? Ahora tienen tanta información que no toda la información es verdadera, pero hoy tienes que decir sobre tus hijos, ellos tienen que conocer a Jesucristo, es el que es el camino, la verdad y la vida, el que lleva al Padre, ¿sí? Y ahora el Señor Jesús, tienes que saber esto. Y con esto quiero terminar. Dios le ordenó a Noé. Moisés se me quiere salir cada rato. Dios le ordenó a Noé: le pondrás la puerta al arca hasta arriba, hasta allá donde vas a poner la ventana como esa, ¿sí? Allá estará la puerta. Y el Señor Jesús dice en primera de Juan, ¿sí? He aquí, yo soy la puerta, dijo el Señor Jesús. ¿Sí? Y la puerta estará arriba, dice, así como un día Él fue levantado en la cruz y su nombre estuvo levantado hasta arriba. Ahora tú tienes que levantar el nombre de Jesús en alto y de hablar de Él, que Él es el Salvador, Él es la puerta al cielo. Él dijo, el que por mí entrare será salvo. Si Él dijo, Él en algún momento, en el día del juicio, un día te dirá, ¿sí? Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te he de poner. Entra al gozo de tu Señor. Ahora tú eres salvo por Dios. Tienes que llevar la salvación de Dios. Nuevamente te lo digo. Dios le ordena a Noé: allá donde pongas la ventana hasta arriba, esa ventana tenía que ser usada para enviar la paloma. Aun cuando el arca aún navegaba, ¿sí? Y dice, hasta allá arriba, a un lado, dice, vas a poner la puerta. Y el Señor Jesús llega y dice, yo soy esa puerta. Y el que por mí entrare será salvo. Así como tú entraste a este lugar, en este lugar donde vienes a beber de la palabra de Dios, en este lugar donde vienes y comes de la palabra de Dios, en este lugar donde estás encontrando el camino al cielo, donde se te habla del camino a la salvación, a Jesucristo. Él dijo también, ¿sí? Él dijo también, ¿sí? Yo soy ese puente, yo soy ese camino entre Dios y los hombres, ¿sí?
Y nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. Así que ahora tú tienes que ser uno de los Noé. Tú tienes que ser un Noé. Quiero que te pongas de pie y leas conmigo. Génesis capítulo 7, verso 16. En lo que lo buscas. Te quiero llevar un momento más a la fe de Noé. El Señor Jesús dijo en Juan 20, 29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque para tener fe necesitas no ver. No ver lo literal. No ver lo que tienes enfrente. No ver lo que te hace falta. ¿Sí? No ver tu necesidad. No ver tu escasez. Porque para tener fe necesitas creer. El Señor Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Noé no vio durante 100 años que iba a llover. Y sus 500 años de vida anteriores, ¿sí? Tampoco vio llover. Eso fue más fe. ¿Cómo es posible que durante 500 años Noé no vio llover nunca y ahora Dios le dice sí va a llover y esperó otros 100 años al igual que Abraham para tener un hijo? ¿Sí? Abraham tuvo que esperar también años para tener un hijo. Por eso es contado como el gran amigo de Dios, ¿no? Es conocido como el amigo de Dios por tener la fe que nadie más tuvo de Abraham. Porque la fe, ¿ya tienes Génesis? ¿Génesis qué te dije? 7 a 16. Ahora permíteme a mí porque yo no lo tengo. Génesis 7, 16 dice la escritura. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, contando los hijos de Noé y sus nueras. ¿Sí? Y dice, como lo había mandado Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Cerró la puerta. Un día el Señor Jesús va a decir, la puerta está cerrada. Un día el Señor Jesús, lo que ahorita dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. El que dice, yo soy el acceso al Padre y por mí nadie verá a Dios. ¿Sí? Ahora dice, un día, así como la puerta en el arca fue cerrada, un día, cuando Él venga, la puerta va a ser cerrada. Y es ahorita cuando tú y yo tenemos la oportunidad. Ahora tú eres aquel que Dios ha enviado a decirle a la gente, ¿sí? Dios te ama, Dios te puede salvar. Es ahora que le puedes decir, ¿sí? Con amor eterno, Dios te ha amado. Porque su misericordia se ha sido prolongado. Eso es lo bueno. No es que tarde, porque Él dijo, bien, vengo pronto. Pero Dios dice, ahora he prolongado mi misericordia, es decir, es extendido. Hay un tiempo de misericordia además para que tú puedas ir y predicar y que los que están a tu alrededor no se pierdan. Ahora es el tiempo en el que tú tienes la dicha de que Dios pueda usarte como ese vaso. Levanta tu mano al cielo y dile al Señor Jesús, quiero ser un Noé, un pregonero de justicia, un enviado, un heraldo, alguien que lleve el mensaje de la salvación, Señor Jesús. Y no bajes tu mano, dile al Señor, usa mi vida. Y dile, Señor, así como tú un día me encontraste en aquella miseria de pecado, Señor, y me alcanzaste, Señor Jesús. Tú dijiste, Señor Jesús,
que tú viniste, Señor, a buscar al que se había perdido, y ese soy yo. Y dile, Señor Jesús, ahora ten misericordia de mis padres, ten misericordia de mis primos, ten misericordia de mis hermanos, ten misericordia de mis amigos. Dile al Señor Jesús, ten misericordia, Señor, como la tuviste conmigo, Señor. Y dile, Señor, quiero ser ese Noé que lleve ese descanso, ese reposo. Quiero llevar y quiero ir y decirle a la gente que en ti hay esperanza, Señor Jesús. Quiero ir y decirle a la gente, oh Dios, que tú eres el regalo de Dios, que dio su vida por nosotros. Quiero ir y decirle a la gente que tu sangre quita todo pecado, Señor. Dile al Señor, vamos, haz ese pacto con Él y dile al Señor, quiero ir y decirle a la gente, Señor Jesucristo, que tú eres el único mediador entre Dios y los hombres, que tú abogas por nosotros, Señor. Y dile al Señor Jesús, heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y glorifícale, exáltale. Dile al Señor Jesús, gracias, Señor, por tu misericordia que se ha prolongado, Padre. Amén. Amén. Es por eso que la fe no es razonable.